Que Dios les bendiga, queridos amigos, amigas, hermanos en Cristo, todos aquellos que en este día se están juntando con nosotros precisamente para realizar este programa especial. ¿Cómo anda, Freddy? Bien, pastor, bien. Buenos días a toda la audiencia que comparte este tiempo con nosotros. Y bueno, acá estamos para compartir un tiempo de la palabra del Señor. Indudablemente que ha nacido en nuestro corazón realizar este programa y le pusimos entre comillas especial. Porque indudablemente queremos tratar un tema de la cual creo que ha estado en la boca de todo el planeta Tierra, de los acontecimientos ya más que conocidos como es la pandemia a nivel mundial. Creo que en esta mañana nos gustaría compartir con ustedes una visión bíblica para poder entender y comprender el por qué están sucediendo todas estas cosas. Sí, y le damos gracias a Dios que Él no nos ha dejado sin dirección, ¿verdad? En su palabra podemos encontrar la respuesta para todo lo que estamos viviendo. Y bueno, qué necesario es respuestas en este tiempo, ¿no? Qué necesario que nosotros, que somos hijos del Señor, podamos tener una orientación bíblica y de parte del Señor. Y bueno, de esto se trata este tiempo que estamos compartiendo. Por eso te invitamos a que puedas permanecer en este programa para poder verdaderamente a través de la palabra de Dios entender en profundidad y conocer el motivo, el por qué y para qué es las cosas que hoy están sucediendo. Me gustaría, Freddy, empezar un poquito, porque si hay algo que ha traído todos estos acontecimientos que desgraciadamente la humanidad entera está padeciendo, indudablemente que una pandemia no solamente acarrea enfermedad, acarrea muertes, sino que también ha traído muchas crisis también en la parte económica, hambruna en muchos países, pero también ha traído mucha discusión, muchos diferentes tipos de visión acerca de lo que hoy está aconteciendo, diferentes tipos, maneras de pensar, que algunos creen, otros no creen, uno dice que es pandemia, otros dicen que es pandemia, algunos dicen que esto no existe, que fue creado, otros afirman, dicen que esto existe, algunos dicen que esto viene del diablo, esto viene de Dios. Entonces, precisamente con ese propósito y con ese motivo es que hemos querido realizar este programa basado en la palabra de Dios para poder entender y comprender estas cosas que hoy están sucediendo, para poder ayudar y darte herramientas, no solamente para poder entender, sino también hasta cómo orar. A veces sucede, Freddy, que encontramos que la oración no es la adecuada ni es la correcta para este tiempo que hoy estamos viviendo. Si hay algo que nosotros como hijos del Señor, como ovejas del Señor, necesitamos es siempre tener luz en medio de los tiempos. Y en medio de tantas opiniones, porque seguramente hay tantas cosas, necesitamos saber qué es lo que dice la palabra del Señor, qué es lo que realmente tenemos, cuál es la postura de nosotros como hijos de Dios. Porque no solamente por nuestra propia vida nosotros necesitamos claridad frente al Señor, en la oración, en nuestro diario vivir, sino que también... sin duda que también es una oportunidad para aquel que no tiene al Señor, aquella persona que no tiene a Cristo, que no tiene una opinión bíblica de lo que está pasando. Está buscando también en este tiempo respuesta. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, si conocemos la palabra del Señor, de poder llevar y traer luz y dirección a esa vida también. Vayamos por parte. Una de las cosas que, por ejemplo, he notado, Freddy, no sé, creo que tú también te has notado, de que muchas veces la gente busca respuesta o busca salida a toda esta situación basadas en personas que no tienen a Cristo, basadas en personas que quizás tengan un conocimiento de repente científico, un conocimiento porque has estudiado una profesión como puede ser médico, personas que de repente desde su propio corazón se mete a opinar, se mete a dar opiniones y que después navega en todas las redes y lo único que ha hecho ha sido confundir más y precisamente descuidar la mejor herramienta que tenemos nosotros para poder saber cuál es la realidad de todo lo que está aconteciendo hoy en día. Por eso podemos encontrar en internet tantas cosas que nos hablan y nos dicen y que muchas veces decimos hasta dónde tiene verdaderamente la certeza y la seguridad de que eso sea así.
A veces se están haciendo, se están afirmando cosas que precisamente son tan afirmativas que debe estar promulgándolas por las redes, tendrían que estar denunciándolas. Quizás en algún ámbito de la justicia, por la gravedad del asunto de lo que muchas veces se dice, pero sin embargo no vemos denuncias penales. No vemos denuncias ante esas afirmaciones precisamente como que esto fue creado para crear una gran mortandad. Y si fuese así, ¿por qué no se denuncia? Entonces yo creo que esas denuncias no llegan por aquellas personas que están afirmando ciertas cosas, porque indudablemente no hay una evidencia clara para poder atestiguar esto. Sí, indudablemente en este tiempo se ven muchas opiniones y de todo tipo, pero pocas realmente fundadas en lo que es la palabra del Señor. Vemos inclusive muchas veces opiniones de personas que conocen al Señor, pero dando opiniones que no van conforme a la palabra del Señor. Y sería bueno, como usted lo está diciendo, que pudiera haber una forma de frenar todo este tipo de opiniones, pero no habiendo quizás todavía una herramienta jurídica para frenar todo lo que es el internet, todos los medios de comunicación que difunden. Dice la palabra del Señor, pastor, que hay un versículo en la palabra del Señor que dice que así como el paladar gusta la comida, el oído debe gustar la palabra del hombre. Entonces el Señor nos ha dado esa herramienta y nosotros deberíamos de saber gustar por la palabra del Señor todo lo que se está diciendo en este tiempo. Es interesante algo, Freddy, vamos porque indudablemente que tenemos un programa en la cual no tenemos mucha disposición de tiempo para poder desarrollar lo que en esta mañana tiene realmente importancia y queremos que le llegue a aquellos que nos están viendo. Primeramente tenemos que entender y comprender bíblicamente de que todo lo que está aconteciendo son las señales que Jesús había advertido. Sí. Por eso nos encontramos que dice en el capítulo 24 del libro Mateo, habla acerca de las señales antes del fin. ¿Antes de qué? Antes del rapto de la iglesia, antes de que Cristo venga. Algunos acontecimientos que se iban a dar para que nosotros pudiéramos estar atentos verdaderamente de la proximidad del rapto de la iglesia. Y hay algo interesante porque dice allí en el capítulo de Mateo, capítulo 24, versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Claro, no quiero desarrollar todo lo que el capítulo 24 del versículo 3 en adelante habla acerca de las señales de los últimos tiempos, pero sí quiero detenerme un poco en que una de las señales son las pestes. En la versión nueva internacional, la palabra pestes es pandemia. Ahora, si hablamos de peste, ¿qué significa la palabra? ¿Qué definición tiene la peste? Fíjate tú, Freddy. La peste es una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortalidad a los seres humanos. Y yo creo que no hay dos discusiones. No hay dos maneras de pensar para poder decir que en este tiempo de que lo que hoy está atravesando el mundo no sea una peste. Primero, ¿alguien puede negar de que no es infecciosa? Nadie lo puede negar. Ahora, ¿alguien puede negar de que esa enfermedad infecciosa no está matando gente? No obstante así, Fred, hay gente que no quiere reconocer esa realidad. Nos hemos encontrado de gente que, discúlpeme, no quiero ofender a nadie, pero bajo la insensibilidad están proyectando y diciendo de que eso no existe, de que el coronavirus no es nada, y porque yo lo tuve y porque a mí no me pasó nada, es simplemente una gripecita, como tanta gente está diciendo eso. Y si a ti te pasó y fue una gripecita, bueno, gracias a Dios que para ti fue una gripecita nada más. Pero encontrar a aquella persona que quizás te está escuchando, quizás está observando esa manera de pensar y perdió un familiar y quizás lo perdió cuando estaba internado, también con la misma enfermedad y no lo pudo despedir, a esa persona vos no le podés decir de que es una enfermedad, que no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque eso falta precisamente de empatía, de saber ponerse en el lugar del otro que sufre, y eso precisamente es lo que debe estar alejado y radicado del corazón de aquellos que profesamos el cristianismo, porque si hay algo que el cristianismo debe profesar es amor al prójimo, es saber ponerse en los zapatos del otro, es tener empatía, decir yo no puedo decir que no es nada porque a mí no me pasó nada.
Es como aquel que anda en un auto y anda a 150 por hora, Freddy, y choca y no le hizo nada. Y vaya mañana a decir, usted anda a 150 por hora porque yo choqué y a mí no me pasó nada. Date segura que el otro se va a matar. Entonces, hay una situación en la cual que aún personas que, yo no digo que no tienen a Cristo, pero que hacen énfasis en algo que no es la realidad. Hay una realidad que es una peste porque es una enfermedad infecciosa, es contagiosa y está causando mortalidad. Porque muchas familias que hoy estamos escuchando, y no es lo que lo escuchamos lejos, lo escuchamos cerca, Freddy, ha perdido seres queridos. Sin duda que encontramos, creo que ya todos nosotros podemos decir que conocemos a alguien que ha vivido un momento realmente triste a consecuencia de esta pandemia. Y tampoco se entiende, como usted decía, pastor, por qué tanto énfasis en negar algo que la Biblia dice que vendría. O sea, si me dicen que está pasando algo, que la Biblia lo niega, si me dicen que el hombre se está volviendo bueno, ahí lo voy a dudar, porque la palabra dice que la maldad se va a multiplicar. Ahora, si me dicen que viene una pandemia y la Biblia me dice que vendrían en los tiempos finales, y creo que nadie que conozca al Señor puede negar que estamos viviendo los tiempos finales, no entiendo por qué el énfasis en negarlo. Y quizás a veces el énfasis en negarlo vaya, no sé si por motivos personales o no entiendo, porque tampoco voy a buscar esa opinión. Pero es algo nuevo, es algo que se está estudiando, no todo nos afecta de la misma manera, pero si no me afecta, debería ser un motivo para decir gloria a Dios, agradecerle al Señor, porque algo que es tan mortal en tanta gente, a mí me ha llegado y me ha sido leve, y estar agradecido porque Dios me ha librado de un mal tan grande. Pero en el momento que yo desestimo, digo, no es nada, ni estoy siendo agradecido por Dios, y ni estoy siendo empático, como usted decía, pastor, con mi prójimo. Lo segundo, Freddy, es algo que tiene mucha importancia, porque algunos se lo atribuyen al enemigo, y uno tiene que entender que muchas veces no solamente vamos a poder recibir lo bueno, sino que también lo malo de parte de Dios, porque aún lo malo de parte de Dios tiene un propósito. Dios no hace nada, sino detrás de todo eso hay un propósito. Entonces tenemos que entender, por lo menos, y comprender el por qué y para qué está sucediendo todo lo que hoy está sucediendo. Yo no sé si algo querés compartir acerca de esto, Freddy, que hoy estuvimos compartiendo. Sí, teníamos buscando respuestas en la palabra del Señor. Estamos tratando de responder aquellas preguntas que nos hemos hecho nosotros con todo esto y que seguramente son preguntas que ustedes también tienen. No sé si el pastor está de acuerdo, pero sería bueno que mientras compartimos este tiempo juntos, si alguno tiene una duda también la pueda dejar en el chat, la vamos a estar leyendo y bueno, la vamos a estar considerando. Y buscando respuestas en la palabra del Señor, acerca de ¿vendrá esto del Señor o vendrá esto del enemigo? Encontramos respuestas claras en la palabra del Señor. Y allí en el libro de Lamentaciones, recordemos que el contexto del libro de Lamentaciones es un contexto realmente que escribe el profeta Jeremías, en el cual había quedado con el pueblo de Israel cuando la mayoría del pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. Entonces él estaba viendo una situación realmente trágica. Si usted lee el libro de Lamentaciones, es un libro realmente duro de leer por el momento en por lo que se estaba viviendo. Pero, ¿cuál es la actitud que él adopta frente a todo esto? Y mira, allí en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor, en el versículo 37, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Creo, pastor, que este pasaje es bastante claro, así como otros que encontramos en la palabra del Señor, acerca de si realmente podrá pasar una pandemia sin que el Señor la haya permitido. Cuando dice la palabra del Señor, el Señor Jesús dijo que no cae un pajarillo al suelo sin que el Señor lo sepa. ¿Y se estará escapando esto del control del Señor? Claro que no. Todo lo que está ocurriendo, dice, es más, nos dice, ¿quién va a decir que Dios no mandó?
Pero encontramos también, entre tantas de esas opiniones que estaba comentando, pastor, gente que dice que esto no lo mandó el Señor. Y como no lo mandó el Señor, nosotros lo tenemos que negar o lo tenemos que correr. Pero no, la palabra del Señor nos dice otras cosas. Y le doy espacio, pastora, que usted pueda comentar acerca de esta cuestión también. ¿De quién viene este tipo de cosas? Es interesante porque nosotros, Freddy, tendríamos que ir a la historia bíblica cuando sucedieron tantas desgracias, en donde tanta gente fue afectada, que uno puede ver que haya sido mandado por el diablo. Al contrario, uno va a la palabra de Dios y encuentra que cuando han sucedido estas cosas siempre fueron juicios de parte de Dios, con el propósito de hacer volver el corazón del hombre hacia Dios. Ahora, es increíble, ¿no? Porque cuando la palabra de Dios, por ejemplo, una de las cosas que sucedió y vinieron los juicios de Dios sobre Sodoma y Gomorra, dice la palabra del Señor que Dios dijo: ¿encubriré yo ahora en lo que yo voy a hacer? O sea, Dios había destinado, por la causa de la maldad y la aberración que había en esa ciudad, precisamente a raer todo. Ahora, Dios también lo que dijo: yo le voy a encubrir. Yo no le voy a enseñar, no le voy a mostrar a mi amigo Abraham todo lo que está sucediendo. ¿Por qué va a suceder? Es indudablemente que esa relación y esa amistad que tenía Abraham con Dios iba a ayudarlo a precisamente que Abraham entendiera que lo que iba a venir por delante era permitido por él. Ahora, lo que iba a venir por delante, Freddy, no era nada bueno. Era también algo en la cual iban a haber mucha mortalidad. Mucha gente iban a caer precisamente bajo la muerte por causa de la maldad y por causa del pecado del hombre. Ahora, ¿qué era lo que quería Dios? Dios quería precisamente que el pueblo se volviera a Dios. Pero no obstante, por la rebeldía del corazón del pueblo, indudablemente que Dios tuvo que tomar juicio sobre esa ciudad. Ahora, una cosa es una enfermedad a una familia, una cosa es una enfermedad a una persona que puede ser una prueba. Pero una cosa es cuando toma toda una ciudad o toma toda una nación. Eso precisamente, bíblicamente lo podemos encontrar. Siempre han sido juicios de parte de Dios. Sí, es así, pastor. Creo que hay muchos ejemplos, como usted mencionaba. Uno de los más conocidos es Sodoma y Gomorra. Es un ejemplo claro, pero en toda la palabra del Señor es algo que se revela en las Escrituras. Y qué bueno lo que usted decía también, pastor, que el Señor tiene un propósito con todo esto. Porque Dios, miren, en el pasaje que les compartí allí en Lamentaciones, unos versículos más atrás, dicen en el versículo 33 de Lamentaciones 3, dice: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dice: desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. O sea, no es que Dios dice: voy a descargar mi ira de manera ensañada con el hombre. Amén. Dios no busca eso de ninguna manera. Por el contrario, Dios cuando pasan este tipo de cosas, muchas veces es la última herramienta de Dios dándole la oportunidad al hombre. Y deberíamos de considerar esto como un llamado fuerte de atención a toda la humanidad, de que queda poco tiempo. Y de que Dios está buscando que nosotros realmente, como decía la palabra del Señor, escudriñemos nuestros caminos y miremos al cielo, sabiendo de que hay alguien que gobierna, que tiene las respuestas y que tiene la salida a todo lo que estamos viendo. Reiterativamente, Freddy, podemos encontrar en diferentes oportunidades donde los juicios de Dios vinieron sobre la tierra. Siempre lo que Dios quiso es precisamente hacer volver el corazón del hombre hacia Él. Indudablemente que la dureza del corazón no arrepentido, la dureza del corazón del hombre no querer volverse a Dios y andar en sus propios deseos, eso ha traído como consecuencia estas cosas que hoy estamos viendo. Ahora, cuando sucedió esto en Sodoma, indudablemente Abraham, amigo de Dios, podía haber dicho: pero esto no es justo que Dios haga algo. Sí. Sin embargo, Abraham dijo: esto es justo que haga, Señor. Porque si hay algo que caracteriza a Dios es la justicia. Sí, sin duda. Dios es justo. Por eso todo lo que sembremos en la vida, eso vamos a cosechar. Ahora fíjate esto. En el libro de Jeremías, dice allí en el capítulo 7, versículo 21, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos en vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestro padre
Ni nada les mandé acerca de holocausto y de víctima el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas estos les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andar en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Siempre Dios hablando y direccionando precisamente al hombre por el camino que tiene que ir para que le vaya bien en la vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El hombre que lo hace, y no oyeron ni inclinaron su oído, ¿no es parecido al tiempo de hoy? Dice, antes caminaron en sus propios consejos. Dice, en la dureza del corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Esa es la realidad de lo que el mundo está viviendo. Debe ir hacia adelante, está hacia atrás en todas las leyes, en todos los principios morales, en todos los principios valores de la familia. La humanidad se está precisamente putrificando, se está pudriendo. ¿Por qué? Porque le está dando vuelta a las espaldas a Dios. Y dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar. Siempre Dios hablando a través de los profetas, a través de sus siervos. ¿Para qué? Para que precisamente se tomara y reaccionara la humanidad. Qué tremendo, ¿no, Freddy? Qué interesante que le hago una pregunta, pastor, para que usted continúe hablando, ¿no? Mire, dice que todos, que envió los siervos a hablar, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué les habrá enviado a decir? Porque que Dios los va a bendecir. No, indudablemente, a que se volvieran, a que se arrepintieran. ¿A qué? A que no aprobaran la ley del aborto, a que no siguieran con el lesbianismo, la homosexualidad, a que no siguieran en el tiempo. Sí. Entonces, y dice, pero no me oyeron ni inclinaron su oído. Parecía lo que hoy estamos viviendo en el mundo, sino que endurecieron su sede e hicieron peor que sus padres, o sea, cada vez va peor. Ahora, tú pues le dirás todas estas palabras, decía, pero no oirán, lo llamarás y no te responderás. Si será la dureza del corazón tan grande que nunca quisieron aceptar el consejo de aquellos que hablaban de parte de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Dice, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo. Decime si la voz de gozo no se ha apagado en el mundo entero. Decime si en el mundo entero ya la alegría no se ha cortado porque nadie puede ver al abuelo, porque ya no tienen la libertad que antes tenían, Freddy. Decime si la voz de gozo en el mundo hoy en día lo que hay es tristeza. Prende la televisión y lo primero que salta siempre es el lamento, las sediciones, las peleas, las protestas. Pero también dice más adelante, la voz de la alegría. Decime si en estos tiempos no se ha cortado también la voz de la alegría. Se han cerrado los lugares donde precisamente, Freddy, habían espectáculos de música. Se ha cortado todo eso. La voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Entonces, encontramos continuamente, en cada momento, donde ha habido una manifestación trágica sobre una ciudad o sobre algunas naciones, siempre han sido parte de juicios de Dios, con el propósito de que el hombre se vuelva arrepentido a Dios. Dios siempre tiene un propósito con todo lo que está pasando. A veces realmente, como seres humanos, y cuando tratamos de entender las cosas no de manera espiritual, dice la palabra del Señor que el espiritual juzga todas las cosas, pero, o sea, discierne todas las cosas, pero muchas veces cuando lo hacemos de manera natural no logramos entender. Pero sin duda que Dios es un Dios de propósitos eternos, que continuamente está llamando a la humanidad. ¿Por qué? Porque hay un camino, porque le ha enviado un Salvador, porque hay salida para todo lo que se está viviendo, pero el hombre insiste en su rebelión. Sin embargo, fíjense, la bondad del Señor, sí, que aún sabiendo como en este tiempo, porque la palabra también dice de que la maldad aumentará, que los tiempos van a ser cada vez peores. Sin embargo, Dios, como en aquel tiempo, como usted leía, pastor, continúa hablando a pesar de que en su mayoría la gente no se va a volver, pero Dios siempre dándole la oportunidad al ser humano de volverse y de experimentar la bendición y no los juicios de su Padre. Entonces, viendo y entendiendo y comprendiendo que a través de las Escrituras que siempre cuando hubo gran calamidad sobre la tierra han sido permitidos o ocasionados por Dios con el propósito de que el corazón del hombre se volviera, queremos hacer una reflexión en algo, por ejemplo, que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 en adelante. Y creo que acá lo deja bien claro, Freddy.
Dice, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, o sea, Dios cierra los cielos, y lo vemos en el tiempo de Elías. Dice, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y lo hemos visto también. Y dice, y enviare pestilencia. O sea que Dios envía pestilencia. ¿Qué dijimos que era una pestilencia? Era una enfermedad infecciosa y contagiosa que causa mortalidad no solamente a la raza humana, sino que también a los animales. Entonces, vemos, dice, si yo mandara pestilencia a mi pueblo, ¿cuál es la salida? Porque a eso tenemos que ir. ¿Cómo actuamos? Porque ahí viene precisamente el hecho de cómo reaccionamos. ¿Por qué, Freddy? Porque muchas veces nosotros vemos que todo lo que está sucediendo, le echamos culpa a Billy Gates, le echamos culpa al científico porque eso salió en el laboratorio, le echamos culpa al diablo, o sea que parece que toda China, todo el mundo lleva la culpa, pero no entendemos y comprendemos que muchas veces hasta las pestilencias vienen permitidas de parte de Dios, y Dios también nos da la manera de poder salir hacia adelante. Por ejemplo, si esto lo manda Dios, hemos visto, y con el mayor de los respetos, son consiervos y no van a dejar de ser consiervos, y no van a dejar de ser nuestros hermanos en Cristo porque tengan una manera diferente de pensar. Por ejemplo, en estos días, Freddy, desalojando al enemigo de los hospitales, desalojando un poco más al diablo, que se vaya, pero no nos damos cuenta que a veces Dios lo permite, y Dios nos da la salida precisamente en Segunda de Crónicas, donde dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandara la langosta que consuma la tierra y enviare pestilencia en mi pueblo, ahí está la salida, si se humillare mi pueblo. Sí. No dice si echás fuera al coronavirus, si echás fuera al diablo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y dice, y se convirtieren de su malo camino, entonces yo voy a oír de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. No sé si quería agregar algo. ¿Por qué? Porque Santiago dice, ustedes piden y piden mal. Por algo ustedes cuando no reciben, porque están pidiendo mal. Creo que es clara la palabra. Es clara la palabra. O sea, el texto bíblico mismo se explica por sí mismo, ¿verdad? Cuando leemos creo que no hay que ser teólogo para poder entender claramente lo que dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Quizás a veces no lo aceptamos porque nos cuesta lo que estábamos diciendo anteriormente. Nos cuesta aceptar de que Dios permita también lo malo para tratar con el corazón del hombre. Pero así es, y su palabra lo deja en claro diciendo que el Señor envía la pestilencia. Ahora, el Señor está buscando eso, justamente, que el corazón del hombre se vuelva, que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Entonces, acá creo que no solamente nos explica de dónde viene, cuál es la salida, sino el mensaje que tendríamos que tener. Sí. Como también lo mencionábamos anteriormente, ¿cuál tendría que ser el mensaje? Que nos volvamos, que la tierra, que el pueblo, que la nación se vuelva de sus malos caminos. Fíjate tú que en el libro de Joel también, Freddy, hay un paralelismo también. El libro de Joel también es algo, como dijo Salomón, que lo que fue, lo que no será. Es un ciclo que se va repitiendo todas las cosas. Y en el libro de Joel dice, oíd esto, anciano, y escuchar todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y los hijos a la otra generación. Lo que quedó la oruga comió el saltón, lo que quedó el saltón comió el revoltón, la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despierten borrachos y llorad, gemid todos los que beben vino a causa del mosto, porque os quitado de vuestra boca. Porque mi pueblo fuerte es innumerable, subió a mi tierra, sus dientes de león, y sus muelas de león. O sea, estaban sucediendo calamidades sobre la tierra. ¿Y cuál fue la respuesta o qué era lo que Dios quería? Dice la palabra del Señor, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, júntense los ancianos, congreguen a los niños y a los que maman, salgan de la cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona. Oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a los pueblos de tu heredad para que las naciones no se enseñoreen de ellas. Vemos continuamente que cuando venían las plagas, que eran permitidas o enviadas por Dios con el propósito que el corazón del ser humano se volviera, Dios se arrepintiera de sus malos caminos, la oración ¿cuál era? Perdón. Pero hoy estamos desalojando al enemigo.
desalojando. ¿Quién somos nosotros para desalojar a algo, Freddy, cuando es permitido por Dios por la causa y la dureza del corazón del ser humano, por el pecado? Sí. Ahí creo que justamente, pastor, ¿cómo podemos nosotros desalojar algo cuando hay un obstáculo entre la sanidad de la tierra y entre el Señor, que es el que sana la tierra? Hay un obstáculo y es el pecado. Sí. Y es lo que nos está viendo en este tiempo, que lamentablemente nuestra nación está cargada de pecado, y lo que deberíamos de pedir es perdón al Señor, porque se han aprobado leyes que van en contra de los principios del Señor, porque como dice la palabra del Señor, hay sangre inocente derramada sobre nuestra tierra. Entonces siempre hubo un obstáculo para que Dios respondiera a una oración, y ese obstáculo, que es el pecado, se vence justamente a través de lo que usted estaba leyendo. Es humillarse, pedir perdón, clamar al Señor para que Él sea el que sane nuestra tierra y no nosotros, los que tomemos un lugar que no nos corresponde. A veces hemos tomado ese lugar de decir, yo soy el que ordeno, yo soy el que decreto, y no es así, porque lo podemos hacer cuando nos alineamos con el Señor, pero no es lo que yo quiero, sino lo que el Señor ha dejado en su palabra. Fíjate tú, cuando la ciudad de Jerusalén estaba en gran oprobio, la ciudad quemada había sido tomada por el enemigo, Freddy. Nehemías, antes de empezar a reedificar, tuvo que ir a orar, a ayunar delante de Dios y pedir perdón. Y se puso él como parte de aquel pueblo también que le había fallado a Dios. O sea, siempre que queremos que haya una restauración de parte de Dios, primeramente tiene que haber un reconocimiento de nuestro pecado, Freddy. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestro corazón. Tenemos que admitir de que precisamente le hemos dado vuelta las espaldas al Señor. Y los primeros que tenemos que reconocerlo no es el mundo que quizás no conozca. Y los primeros que tenemos que reconocerlo somos nosotros. Sí. Somos nosotros los cristianos también, Freddy. Porque muchas veces nosotros, que deberíamos dar el ejemplo precisamente de profesar precisamente la cristiandad o el evangelio sin mancha, Freddy, sin contaminarse, ha habido en el corazón nuestro una rebeldía y una incredulidad. Una rebeldía ante las autoridades, cuando las autoridades nos pedían de que usáramos el tapaboca, que tuviéramos distanciamiento social. Ahí estábamos provocando y desafiando al virus. ¿Por qué? Porque yo me pongo en las manos de Dios y no hay plaga que me toque. Entonces esa es la rebeldía que nació en el corazón, y por causa de la rebeldía hacia las autoridades, de rebelarse ante las autoridades, de rebelarse contra Dios, porque toda autoridad ha sido establecida. Si habrá motivo para pedir perdón, Freddy, sí. Empezar a hablar mal de las autoridades, cuando lo que tendríamos que hacer nosotros como pueblo cristiano, lo que dice las Escrituras, es que debíamos orar por los que están en eminencia. Entonces, hay algo que precisamente, si queremos que realmente cambie esto, indudablemente no van a ser por el mundo, van a ser por nosotros. Porque nosotros somos los que vamos a impactar el mundo que no conocen a Dios. Pero lo primero que debemos reconocer, el pecado, porque si no perdemos autoridad, es que nosotros nos hemos rebelado ante la autoridad establecida, que ha sido puesta por Dios también. Sí, parece que muchas veces hemos dado tanto énfasis a que tenemos autoridad, que se nos ha olvidado que tenemos autoridad sobre nosotros, y autoridades civiles, como usted decía, doctor. Sí. El ser espiritual, el tener autoridad en lo espiritual, en la autoridad que el Señor nos ha dado, no es sinónimo de actuar rebeldemente en contra de las autoridades civiles. Sí. Y justamente, pastor, acerca de lo que usted estaba compartiendo, de cuál es la salida para todo esto, en aquel texto que comenzaba leyendo allí en el libro de Lamentaciones, justamente hace énfasis, y hablando acerca de los juicios del Señor, dice: desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. O sea, cuando hay pecado y cuando Dios está ejecutando su juicio, nosotros podemos orar, y que si no oramos, como usted decía, alineado a la voluntad del Señor, la oración no llega. Dice que el Señor se cubre de nube para que la oración no pase, y la única oración que el Señor escucha realmente es cuando hacemos, tomando en cuenta lo que dice Santiago, como usted bien lo mencionaba hace unos minutos atrás, pastor, es cuando pedimos bien. ¿Y cómo pedir bien? Conforme al texto que el pastor estaba convirtiendo acerca de pedirle perdón al Señor por todo lo que estamos haciendo. Yo creo que a veces hacemos cosas en la fe, pero no basada en la fe en Dios, sino es basada en una fe racional, en la fe del corazón del ser humano. Por eso encontramos tanta gente que hace cosas buenas,
o tiene intenciones de hacer cosas buenas, agradables, basada en la fe humana, pero no bajo la fe de que lleva a la dirección de Dios. O sea, hay una fe que es dirigida por Dios. Cuando Dios le hablaba a ciertas personas que hicieran algo en fe, cruzar el Mar Rojo, rodear la ciudad de Jericó, era una fe que precisamente iba basada en la dirección de la palabra que Dios le daba a Freddy. Ahora, ¿qué pasa? Hoy estamos orando y parece elocuente, parece lógico que la iglesia le haga guerra al diablo, porque esto muerte viene del diablo. Y parece razonable y entendible y es loable y es bueno el deseo del corazón de que queremos desalojar al virus y que hoy no haya nadie, sin embargo cada vez más. Entonces tenemos que entender que si nuestra fe no está direccionada bajo la voluntad de Dios, nuestras oraciones no van a ser contestadas. Y no me digan que mañana va a ser contestada porque va a ser la vacuna capaz, que ha traído soluciones como lo ha traído Israel. Entonces, no podemos, tenemos que ser realistas, porque si hay algo que la fe hace, Freddy, es no niega la realidad, sino que reconoce que hay una realidad, que hay una pandemia, que hay ciertos juicios de Dios que se han empezado a desatar y son los principios de dolores, para que el ser humano se vuelva a Dios. Ese es el propósito. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es predicar que Cristo viene. Es que la venida del Señor está cerca, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de que no podemos seguir jugando con el evangelio barato, con el evangelio que está codiciado de ganancias deshonestas, con el evangelio a media, con el evangelio fanático pero fuera de la realidad. Porque aquello que precisamente a veces tratamos la palabra como es la palabra, nos tratan de gente que no tenemos fe. Le han maquillado tanto a todos estos acontecimientos de lo que está sucediendo que ha traído una confusión tremenda. Entonces te mandan un video de fulano de tal, te mandan un video del otro, del científico aquel, del científico esto. ¿Qué me interesa el científico? Si mi guía es esta. Y esta es la palabra que Dios me está diciendo, que durante toda la historia bíblica, cuando hubieron ciertos perjuicios donde trajo tanta desgracia a la tierra, siempre fueron juicios desatados por Dios con el propósito de que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Muchas veces hay una fe que, como usted decía, que es, tenemos que ver eso, analizar en nuestro corazón siempre si Dios nos está guiando a hacer algo en fe. O sea, hay una fe que tenemos que entender que la fe no es solo del cristiano, que hay una fe que también nos viene de parte del Señor. El mundo también tiene fe. Sí. La fe es algo que el hombre, es más, hay un lenguaje que no es cristiano, que lo que es parte de un pensamiento humanista y positivo, que siempre está diciendo, hable positivo, tenga fe, le va a ir bien. Entonces hay una fe que no viene de parte del Señor. Y tenemos que entender que cuando la fe no viene de parte del Señor, no produce nada. Porque el poder no está en la fe, sino en la palabra del Señor. Dice allí en el libro de Hebreos, hablando de la fe, dice, por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue el que creó el universo? La fe, no, la palabra de Dios. Entonces, la fe tiene realmente un resultado y surge efecto cuando va acompañado a la palabra del Señor. Pero si no, lo único que vamos a hacer es gastarnos, muchas veces también pasa que cuando hacemos algo que Dios no nos mandó, inevitablemente muchas veces también acarreamos vergüenza para nuestra propia vida. Sí. Y si es para nuestra propia vida no pasa nada, pero muchas veces empañamos la propia iglesia del Señor. Y eso es realmente triste. Pero qué bueno que tenemos la palabra del Señor, que estamos compartiendo en esta mañana la palabra del Señor para que nosotros podamos realmente caminar guiados por la palabra de Dios. Por eso este es el tiempo. Es el tiempo que estamos viendo las señales. Estamos viendo los acontecimientos de lo que Cristo mismo nos dijo que iba a suceder. Esto no lo va a cambiar nadie. No vamos a poder ir en contra de lo que Dios ha establecido. O sea, estos son las antesalas de los principios de dolores que Jesús dijo que iban a suceder. Entonces uno ve, Freddy, cómo está el mundo, las sediciones, la protesta, la maldad como se ha multiplicado, el amor de muchos que se va enfriando. Uno va viendo a través de la luz de la palabra de Dios y nos va trayendo precisamente luz para poder entender y comprender que todo lo que está sucediendo no se arregla con oraciones de fe hacia el voleo. Entonces, hay una euforia que no está racionalizada o no está centrada en lo que es la realidad de lo que es el Evangelio. Todas estas cosas van a suceder.
Todas estas cosas van a suceder con el propósito de precisamente para que el mundo sea enjuiciado por Dios. Sí, pues, mire, la palabra del Señor dice allí en el libro de Isaías 26:9, dice, a mitad del versículo dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad del Señor. ¿Qué busca Dios con los juicios? Busca justamente que, o inevitablemente que, no estamos diciendo con esta palabra que el mundo se va a volver justo ahora, eso no va a pasar. No. Pero inevitablemente que hay parte de este mundo que aún no ha conocido a Dios, que va a venir al encuentro del Señor, pero va a venir no el Señor mostrándole piedad, como dice acá. Lo que nosotros estamos pidiendo es que el Señor muestre piedad, y la palabra de Dios dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. O sea que a veces la piedad, la bendición, la bondad, no surge efecto. Y cuando no surge efecto es que Dios tiene que usar este tipo de estrategias, porque como usted decía, pastor, estamos en los últimos tiempos, queda poco tiempo, y el Señor sabrá cómo hacer, porque Él es soberano, para que el remanente que aún no lo ha conocido venga a los caminos del Señor. Y quiera Dios, y que también oremos por esto, para que el corazón del ser humano, de aquellos que Dios ha escogido, pueda en este tiempo ablandarse y venir a los caminos del Señor. Es indudablemente que todos estos juicios que empiezan a aflorarse, Freddy, uno lo ve no solamente en este hecho, sino que lo ve en terremotos, maremotos, cosas que están sucediendo que realmente no se han visto, va a endurecer el corazón de muchos. La maldad va a seguir multiplicándose. Acordate que cuando Dios enviaba con el propósito de que el corazón del faraón se volviera, porque los juicios de Dios iban a ser desatados sobre esa nación, sobre Egipto, el corazón del faraón, al contrario, debe traer arrepentimiento, precisamente se endureció más. Indudablemente que en este tiempo que va a venir, va a haber muchos corazones que aún se van a endurecer más. Yo no sé si usted lo está percibiendo esto. Sí. Pero se está endureciendo más, y aún se está endureciendo de aquellos que están teniendo una apatía espiritual hacia las cosas de Dios, que aún conociendo a Dios se han apartado. Es que como dice la palabra del Señor, que nosotros, su pueblo, los que llevamos su palabra, dice que somos olor de vida para algunos y olor de muerte para otros. La misma palabra que a algunos produce vida y hace volver el corazón y hace vivir aquel que estaba muerto, es la misma que a veces produce muerte. ¿Por qué? Por la dureza, justamente. Entonces, quiera Dios que en este tiempo podamos ver que muchos corazones se vuelvan al Señor, que personas que estaban lejos de Dios se vuelvan, y que todo esto que está pasando pueda realmente hacer volver el corazón no de toda una nación, pero sí de muchos a los caminos del Señor. Mira, fíjate tú, Freddy, que no va el caso, pero por ejemplo Ezequías cuando cayó enfermo. Sí. Y dice que él volvió su rostro contra la pared. Y dice que pidió perdón. Y el arrepentimiento trajo como consecuencia 15 años más la vida. Entonces vemos el pecado, todo lo que produce desgracia, produce muerte. Pero también vemos y observamos también la misericordia y el amor de Dios cuando nosotros nos volvemos hacia Dios. ¿Quiere Dios que esto suceda? Claro que no. Pero Dios, si hay algo que no puede ser, es injusto. Y vuelvo a repetir las palabras que decía Abraham, es justo todo lo que hace. Entonces no podemos tratar de un Dios malvado, sino que la maldad está engendrada en el corazón nuestro, en el corazón del ser humano, en el corazón de una raza caída. Pero tenemos la posibilidad de volvernos a Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar en aquellas áreas que no podemos solo. Tenemos una herramienta que verdaderamente Dios nos ha dado, que el mismo Dios habita en nosotros. Entonces, si hay un corazón que reconoce su pecado, si hay un corazón que en esta mañana le dice al Señor, Señor, necesito. Entonces, necesito que tú me ayudes, yo con esto no puedo. Ahí está el Espíritu Santo, trabajando en ese corazón. Entonces, en medio de esa debilidad se hace fuerte en el Señor para poder superar aquellas áreas de su vida que usted sabe que están mal delante de Dios. Como dice su palabra, pastor, no quiere el Señor la muerte del impío, ¿verdad? Sino que al contrario, que cada uno de nosotros pueda volverse al Señor y experimentar a ese Dios de misericordia que muchas veces ejecuta sus juicios por amor de nosotros mismos. Compartíamos antes del programa con el pastor
que la peor pandemia que tiene la humanidad no es el coronavirus, sino que la peor pandemia es el pecado en el corazón del hombre. Ahora pregunto, para que nosotros podamos reflexionar, ¿cuál sería Dios más bueno si permitiera, si nos librara del coronavirus, pero dejara que los hombres sigan caminando con el pecado en su corazón, pecado que les conducirá a una eternidad perdida en un infierno que se avecina y que nos resta poco tiempo? ¿O será bueno un Dios que llama la atención en este tiempo? Creo que es un Dios que, viendo un problema más grande en la humanidad, sacude el mundo para que muchos puedan ver que realmente hay una necesidad y puedan alzar los ojos al Señor y poder realmente experimentar la libertad más grande, que no es la libertad del coronavirus, sino que es la libertad de nuestros propios pecados y experimentar la vida de Cristo en nuestras propias vidas. Nos gustaría que, bueno, a través de este canal, que en este día que hemos querido compartir con ustedes esta visión a través de la palabra de Dios, de los acontecimientos, qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú opinas, y qué bueno que nos ayude también a poder difundirlo en estos tiempos de tanta confusión que tiene no solamente el que no conoce a Dios, sino que aún hasta el pueblo de Dios. Es increíble cómo la gente usa más el celular para poder encontrar respuestas a las soluciones que busca en estos tiempos de pandemia, que buscar la solución en la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos precisamente la solución. No tendremos que andar buscando soluciones en lo que dicen los hombres que no tienen a Dios, sino que tenemos que buscarlo en aquel que precisamente es lumbrera para nuestros caminos. Ha sido un gusto realmente poder compartir este tiempo. Siempre que se comparte la palabra del Señor es un gusto, pero más cuando sabemos que hay hermanos que nos acompañan del otro lado, que pueden encontrar también respuestas a través de la palabra del Señor, así como las hemos encontrado nosotros en esta mañana. Y bueno, como decía, sé que hay mucha gente, como usted decía, pastor, que realmente está buscando respuestas. Así que bueno que este mensaje pueda llegar también a ese corazón y a esa... Sabes que me olvidaba, Freddy, pero quizás alguien que nos está escuchando dirá, bueno, pero si esto Dios lo permite para traer juicio sobre algunas naciones, sobre el mundo, ¿por qué tantos hijos de Dios han partido? Sí. ¿Por qué tantas familias cristianas han visto y se han vestido de luto? Mira, a veces por nuestra propia imprudencia también, Sí. a veces por esa fe, a veces qué mal llamada fe, que nos confiamos hasta demasiado. Dios le dijo un día al pueblo, enciérrense en sus casas, pinte los tinteles de sus puertas, de sus ventanas, porque esta noche va a pasar el ángel de la muerte. Ningún sacerdote del hogar salió afuera y dijo, no, a mí no me va a pasar nada, Sí. sino que tomó sus precauciones porque Dios le había hablado. ¿Sabes? A veces Dios también nos ha hablado a través de las autoridades. Y no ha dicho que tomemos las precauciones, pero también nosotros no hemos hecho lo que el pueblo de Dios hizo en aquel tiempo. El ángel de la muerte pasó y todos los primogénitos murieron. Sin embargo, en Israel no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada en Israel? Porque Israel precisamente le creyó a la palabra de Dios. No, su fe fue hasta el límite que Dios le puso. Pero también tenemos que entender que a veces han habido hermanos en Cristo que se han cuidado, pero también han tenido la desgracia de partir, Freddy. Pero bueno, tenemos que entender y comprender que esos son los secretos que Dios sabe y están en la presencia del Señor. Por eso no digo de que todos aquellos hombres, mujeres o hermanos en el Señor que han tenido la desgracia de partir por esta epidemia o han tenido que sufrir la pérdida de un ser querido que estaba en el Señor haya sido por imprudencia, sino que también ha llegado el día, ha llegado la hora y han tenido que partir, y justamente en este tiempo. Dios es el dueño de todos los tiempos. Todos tenemos un tiempo y dice que el Señor ha fijado los límites de nuestra habitación, ¿verdad? Sí. El Señor sabe el día, sabe la hora. Nosotros no elegimos el día en que partir, ni a través de qué enfermedad. Hay hermanos en Cristo que parten de accidentes, hay hermanos que... La forma de partir no elegimos. Lo que sí hemos elegido y que el Señor nos ha dado la oportunidad y la gracia es de conocerlo y de saber que tenemos esperanza, que hay vida más allá, que la vida realmente comienza, que tenemos vida eterna en nosotros, y eso es lo que nos consuela y nos fortalece cuando escuchamos este tipo de cosas. Nos vamos y bueno, nos encontraremos en otra oportunidad, Freddy, agradeciéndoles por este tiempo que nos han permitido llegar a sus hogares y bueno, traer un poquito de luz, si es que no la había, a través de la palabra de Dios
para estos tiempos difíciles que vivimos. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y que el Señor les bendiga.